Buenos días. En este video vamos a explicar cómo realizar la animación de un resorte usando el programa GeoGebra. Para eso necesitaremos la imagen de un resorte, que podemos insertar de la siguiente manera. Tenemos que tenerla en algún archivo y yo tengo esta imagen. Si lo desean, pueden hacerle captura de pantalla a esta imagen para usar la misma, aunque pueden usar cualquier otra imagen de un resorte. Entonces, nos fijaremos de que la esquina inferior izquierda del resorte quede en el punto 00. Para eso iremos a propiedades. Entonces, una vez aquí, vamos a ir a posición. La esquina A ya está en el punto 00. La esquina 4, que es la esquina superior izquierda, vamos a ponerla en el punto 0,3. Listo. De esta manera, la altura de la figura va a quedar fijada. Como pudieron ver, no toqué aún la posición B, que es la que se va a cambiar posteriormente, como veremos. En este video vamos a explicar sobre la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que un resorte la fuerza de un resorte aplicada sobre un resorte es igual a una constante K por la separación que ha sufrido ese resorte, es decir, por la cantidad que se ha estirado, con un signo menos, ya que cuando el resorte se estira en una posición positiva, es decir, hacia la derecha, la fuerza está hacia la izquierda. Bien, el texto vamos a ponerlo grande para que se pueda evidenciar de qué va esto. Usaremos la cuadrícula para poder poner mejor los datos. Bien, entonces, para empezar, con la ley de Hooke crearemos un deslizador F para la fuerza. Este deslizador vamos a ponerle valores desde menos 20 hasta 20, con un incremento de 0.1. Esos datos pueden cambiarlos si lo desean. Y el deslizador en sí pueden colocarlo en cualquier lugar de la pantalla. Por comodidad lo colocaré a la derecha. También crearemos un deslizador para acá. El deslizador para acá también lo añadiremos a la derecha y va a tener un mínimo de 0.1, un máximo de 5 y también un incremento de 0.1. Ya creados ambos deslizadores, podemos comprobar la forma en la que va variando el valor de K. Ahora vamos a colocar dos puntos en ambos extremos del resorte. Entonces, para el extremo izquierdo vamos a usar la siguiente posición. Va a ser 0 para el eje de las X y 1.5 para el eje de las Y. Ese es un punto estático. Entonces lo tendremos un color negro y aumentaremos el máximo tamaño del punto. No necesitamos la etiqueta. Ahora daremos control C y control V para crear un punto de las mismas características. Y ese va a ser el punto móvil. Así que vamos a usar la ley de Hooke para definir el valor de X, es decir, cuánto se va a alterar el resorte. Vamos a escribir XX, ya que si solo escribiéramos X, el programa entendería que lo que intentamos hacer es graficar una función. Así que para no confundir usaremos XX, lo cual va a ser igual a menos F sobre K, como podemos ver en la fórmula. Entonces, si movemos la fuerza, vemos que también cambia el valor de XX, ¿sí? Y va a ser negativo. También si cambiamos el valor de la constante, también cambia el valor de X. Ahora, para poder observar un movimiento, entonces vamos a cambiar las propiedades del segundo punto, el de la derecha. Este punto va a ser el punto móvil. Entonces, su posición va a ser 10, que es el largo original del resorte, más XX, que es lo que va a variar, y 1.5, que es la altura. Entonces, ya podemos, si damos animación al deslizador F, podemos ver el movimiento del punto. Pero también queremos que se mueva el resorte. Y aquí entra el juego la esquina
la esquina 2 de las que les había hablado hace un momento. También le vamos a poner los mismos datos, 10 más xx y 0. Ahora podemos ver cómo se está moviendo el resorte. Es una animación bastante curiosa. Y si usa una constante k muy pequeña, el resorte se deformará mucho más. Aquí en ese punto les tengo que recordar que este es un sistema ideal, ya que si tuviéramos un resorte con una constante k muy baja y le aplicáramos una fuerza muy grande, ese simplemente se deformaría. Al mover los deslizadores podemos constatar el cambio que sufre el resorte debido a la ley de Hooke. Entonces vamos a dejar el deslizador F en 1. Bueno, a este punto ya tenemos una animación bastante aproximada de un resorte, pero vamos a añadir algunos detalles para que se vea mejor. Entonces vamos a crear un segmento en lo que sería la línea de tope, es decir, la distancia original del resorte antes de que se le aplicara una fuerza. Va a estar en la posición que se ve. Bien, entonces vamos a cambiar un poco ese segmento. En estilo vamos a cambiar su estilo de trazo y aumentar su grosor. En 7 es suficiente. Ahora este segmento no va a moverse. Va a permanecer estático indicando el tope, es decir, el largo original. Movemos un poco el deslizador F y crearemos otro segmento vertical. Entonces vamos a cambiar los puntos de ese segmento para que ese segmento sí sea móvil. Entonces primero cambiaremos el punto H. Entonces en definición vamos a poner 10 más xx. Sabemos que xx va a variar, así que también va a variar eso. El punto G va a ser igual a 10 más xx, a 10 más xx, 0. Y como podemos, no vamos a necesitar los puntos G y H ahora. Cambiamos de la misma manera el segmento, el estilo de trazo y el grosor del trazo. Y ahora podemos ver que ese segmento que creamos también es móvil. Una vez creados estos dos segmentos, vamos a añadir algunos datos más al ejercicio. Primero vamos a añadir el dato de longitud inicial, LO, que va a ser igual a 10. Enter. Y LF. LF va a ser igual a longitud final, que es igual a 10, es decir, a longitud inicial LO, más XX. Bien. Ahora vamos a añadir algunos vectores para representar gráficamente algunas de las magnitudes. Primero, la longitud final, desde el 4 en eje de las Y hasta el segmento. Fíjense que aparezca la etiqueta del segmento como se ve. ¿Esa? Bien, ocultamos los puntos y también la etiqueta del vector. Ahora, este vector, como dije, representa la longitud final. Así que vamos a hacerlo un poco más vistoso. Aumentaremos un poco su grosor y podemos ver que a medida que aumenta la fuerza o disminuye y el resorte ese estilo contrae, también lo hará el vector. Así que le añadimos un texto LF y para que el texto siga el vector vamos a cambiar su posición. Aumentaremos primero un poco el tamaño del texto. Entonces, en posición vamos a escribir lo siguiente. Va a ser la mitad del F, o sea, LF sobre 2, 5, es decir, un poco más alto que el vector mismo, para que quede arriba. Y vemos que la etiqueta LF empieza a seguir el vector. Ahora vamos a crear un segundo vector, esta vez representando la variación de longitud. Desde el segmento inmóvil, fíjense la etiqueta, hasta el segmento móvil. Fíjense que aparece ese cuadrito. Entonces ocultamos los puntos y la etiqueta del vector. Cambiaremos el estilo de este vector. En primer lugar cambiaremos su color. Se puede usar cualquier color que deseen. Yo lo usaré el azul. Entonces en estilo aumentaré el grosor del trazo y listo. Entonces añadiré un texto.
Para insertar el símbolo delta, escriban lo que estoy escribiendo ahora. Ese símbolo no es el slash común, sino es el otro. Y L. Entonces, en color usaré el mismo color que usé con el vector. Y para la posición usaré la posición que está usando la longitud final, es decir, 10 más XX. Y uno más que una altura mayor, es decir, 4. Para que la etiqueta quede arriba del vector. ¿Cómo se ve? Listo. De esta manera. Entonces, podemos ver cómo está variando la longitud del resorte. Haremos un poco más grande el texto y lo dejemos en negritas. Y finalmente crearemos un vector indicando la fuerza. Entonces, ese vector va a partir del punto móvil de la derecha, es decir, desde C1. Recuerden que tiene que aparecer el cuadrito. Y vamos a cambiar la posición del punto final del vector. En mi caso Q va a ser 10 más XX menos 0.35F. ¿De dónde viene eso? Lo que pasa es que ese es un sistema a una escala muy distorsionada. Y si usáramos la fuerza como tal, no se podría apreciar de manera correcta. Así que uso el 0.35 para, de cierta manera, que la fuerza no se vea ni muy grande ni muy pequeña. Pueden usar cualquier otro valor si lo desean. El menos es para equilibrar, ya que recuerden que la fuerza es negativa. Si usaron más, la longitud XX y la fuerza se empezarían a restar y no se apreciaría correctamente el movimiento. Entonces voy a ocultar el punto y la etiqueta y vamos a cambiar un poco el estilo del vector. Quiero que sea vistoso, así que usaré un rojo, aumentaré el grosor y bien. Como pueden ver, la fuerza no es tan grande ni tan pequeña y todavía se mantiene dentro de los márgenes. Recuerden que la fuerza suele ser en newtons y aquí estamos trabajando en centímetros. Si usamos la fuerza en newtons no podríamos ver casi nada. Se vería demasiado distorsionado. Añado un texto y uso el mismo color que usé anteriormente. El texto voy a aumentar su tamaño y aplicaré negritas. Bien. Entonces la posición del texto para que siga el vector va a ser la misma que utilizamos en el vector, es decir, 10 más XX menos 0.35. Y va a ser mayor al vector en la posición Y, es decir, 2.5, mientras el vector era 1.5. Entonces aquí ya tenemos los tres vectores que representan las magnitudes que variarán en un sistema de resorte. Ahora lo que vamos a hacer es añadir algunos textos para que nos muestren en tiempo real la forma en que están variando. Primero, añadiremos la longitud inicial. Fíjense la manera de insertar el subíndice aquí. Entonces, vamos a ponerle la magnitud inicial, damos clic en objeto y señalamos LO. Bien, la magnitud inicial es una constante, así que no va a cambiar. Listo. Entonces, este dato sí va a cambiar. Es la longitud final. Longitud final, LF, va a ser igual. En objeto tenemos que señalar LF. Recuerden señalar ese símbolo que es como un slash invertido. Bien. Listo. Entonces, vamos a poner el delta L. Recuerden cómo se inserta el delta. Listo. Delta L es igual a XX y centímetros. El slash invertido es para agregar espacio. Listo. Entonces podemos señalar los tres si aplastamos control mientras damos clic al mouse y cambiamos el tamaño del texto. Ahora, lo interesante de esos textos es que van a ir cambiando a medida que van cambiando las magnitudes de los deslizadores, como veremos a continuación. ¿Ven? Están variando. De esta manera podemos ver en tiempo real la forma en la que van a variar los datos del ejercicio. Con esto ya tenemos todas las magnitudes que van a variar y la representación gráfica de ellas. Entonces vamos a adornar un poco más el resorte. Para eso trazaremos un segmento como se ve de manera vertical. Eso, y ocultaremos los puntos. Ahora vamos a
aumentar un poco el grosor del segmento en 9. ¿Listo? Entonces crearemos otro segmento, esta vez horizontal, desde el origen hasta el segmento móvil. Recuerden que aparezca aquella caja señalando el segmento. Entonces aumentaremos el grosor de la misma manera en 9. Ocultamos las etiquetas de los puntos y listo. Ya tenemos el resorte. Bien, con esto ya estamos casi terminando. Ahora solo vamos a hacer un último añadido y va a ser un polígono para que podamos notar un poco mejor el resorte. Se hace de la siguiente manera. Partiremos desde 3, como se ve en la imagen. Recuerden, tienen que señalar el último punto que señalaron al principio. Es decir, su último punto también es el primero. Ocultamos los puntos que aparecieron. Quitamos las etiquetas a cada uno de los lados del polígono. Y listo. Vamos a cambiar el estilo del polígono. Entonces, su color va a ser negro. El grosor va a aumentar. En sombreado pondremos rayado para que quede como la imagen. Y listo. Ya tenemos el polígono, el resorte. Ya. Entonces, como paso final, vamos a quitar la cuadrícula y los ejes. Ya podemos ver el sistema. Vamos a animarlo. Y listo. Aquí podemos ver todas las magnitudes que cambian, el movimiento del resorte y como les decía, si usan una K muy pequeña el resorte se va a deformar demasiado, como podemos ver aquí. Esto es todo en cuanto a la animación del resorte. Espero que no tengan ninguna dudas en la realización de esta animación. Muchas gracias por ver este video.